El inicio del Adviento, un tiempo de esperanza, un tiempo de espera. El inicio del mes de diciembre marca la llegada de una de las estaciones más esperadas del año litúrgico, el Adviento. En medio del frío invernal, cuando las noches se alargan y el clima parece envolverlo todo en oscuridad, los cristianos comienzan a preparar la celebración más grande de la fe, la Navidad, pero en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, atravesados por el calor, también vamos a prepararnos en este tiempo de espera y de esperanza. El Adviento es un tiempo de reflexión, anticipación y preparación, una época de esperanza renovada que se extiende durante 4 semanas, comenzando el 1 de diciembre y culminando la víspera de Navidad el 24 de diciembre. Durante este periodo, la Iglesia nos invita a vivir con serenidad y expectación, recordándonos que la luz está por llegar, en la figura del niño Jesús. Así, las luces de las velas, la oración diaria y el momento de recogimiento nos invitan a mirar hacia el futuro con fe y amor, al mismo tiempo que nos preparan para recibir a Cristo en nuestras vidas de una manera renovada. Los orígenes del Adviento. Un camino de preparación. El término Adviento proviene del latín adventus, que significa llegada. Desde los primeros siglos del cristianismo, los fieles empezaron a prepararse para la Navidad con un tiempo de espera y oración. Las primeras celebraciones del Adviento se registran en el siglo V, en el norte de Italia, donde los cristianos comenzaron a prepararse para la fiesta del nacimiento de Cristo con oraciones, ayunos y momentos de reflexión. Con el paso del tiempo, la tradición del Adviento se consolidó como una estación en el ciclo litúrgico de la Iglesia. Para el siglo VI, los cristianos de Francia ya celebraban un periodo de 5 semanas de preparación, conocida como la Cuaresma de San Martín, que incluía abstenciones y prácticas de penitencia. Hoy, el Adviento es la primera estación del año litúrgico, que simboliza el comienzo de un nuevo ciclo de fe, marcado por la esperanza de la llegada del Salvador. La corona de Adviento, un símbolo de luz y de esperanza. Uno de los símbolos más entrañables del Adviento es la corona de Adviento justamente, una tradición que nos invita a contar los días hasta la Navidad a través de las luces. Esta costumbre comenzó en Alemania en 1838, cuando un pastor luterano ideó una corona de ramas verdes con velas para ayudar a su congregación a seguir la cuenta atrás hacia la Navidad. La corona de Adviento consta de 4 velas, 3 moradas que representan la penitencia, la esperanza y la preparación, y una rosa que simboliza la alegría de la venida próxima del Salvador. Cada domingo de Adviento se enciende una vela, iluminando cada vez más la oscuridad del invierno, mientras que nos prepara para la llegada de la luz divina del niño Jesús. Calendarios de Adviento, una tradición de espera y de alegría. La costumbre de usar un calendario de Adviento también tiene sus raíces en Alemania. A finales del siglo XIX, los niños comenzaban a marcar los días hasta la Navidad con tiza en las puertas o con dibujos hechos a mano. Sin embargo, el primer calendario de Adviento impreso surgió en 1908 gracias al impresor Gerhard Lang, quien creó el calendario tal y como lo conocemos hoy. Este calendario, con puertas que se abren cada día de diciembre para revelar una imagen, un versículo bíblico o un dulce, ha sido una tradición que acompaña a muchas familias alrededor del mundo. A pesar de que con el tiempo esta tradición se ha secularizado, el calendario de Adviento sigue siendo una forma especial de disfrutar la espera de la Navidad, uniendo a grandes y pequeños en la preparación del corazón para la llegada del Salvador. Comienza el Adviento 2024, un tiempo de espera y de preparación. Este 1 de diciembre de 2024, el primer domingo de Adviento, nos invita a encender la primera vela de la corona de Adviento, simbolizando el inicio de este sagrado tiempo. En muchos hogares, las familias se reúnen para celebrar una oración especial, una liturgia que marca el comienzo de la espera por el niño Jesús.
Este tiempo es ideal para conectarse con el verdadero espíritu de la Navidad, la preparación interior y la renovación de nuestra fe. La liturgia del primer domingo de Adviento es un momento perfecto para la reflexión, la oración en familia y para fortalecer nuestra esperanza. Mientras encendemos la primera vela de la corona, dejamos que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones, preparándonos para el regalo más grande de todos, su nacimiento. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.